Estás trabajando, ganas más que hace 5 años y, sin embargo, tu patrimonio casi no crece. No estás en crisis. No tienes deudas graves. Pagas tus facturas. Aún así, tu situación financiera estructural es frágil. Esa es la trampa psicológica del dinero en la que estás cayendo. La mayoría de las personas cree que está haciendo lo correcto porque cumple con lo básico. Tiene ingresos estables, ahorra lo que sobra y evita decisiones financieras extremas. Desde fuera parece responsabilidad, pero el problema no está en lo que haces de forma visible, sino en cómo tomas decisiones pequeñas de manera repetida. Supongamos un ingreso neto mensual de 2.500 euros. Gastas 2.200 y ahorras 300. Eso representa un 12% de tasa de ahorro. Puede parecer razonable. Sin embargo, si mantienes ese ritmo durante 10 años, acumulando 3.600 euros al año, incluso con una rentabilidad promedio del 5% anual, terminarías con aproximadamente 47.000 a 50.000 euros. No es irrelevante, pero tampoco transforma tu estabilidad financiera. Ahora añade inflación del 3% anual. En términos reales, ese capital pierde poder adquisitivo si no está correctamente invertido. Además, cualquier aumento salarial tiende a ir acompañado de un aumento proporcional en el estilo de vida. Ganas 3.000, gastas 2.700. El porcentaje apenas cambia. Aquí aparece la trampa psicológica. Asocias progreso financiero con aumento de ingresos, no con estructura y decisiones porcentuales. Te enfocas en ganar más, pero no en diseñar un sistema que convierta ingresos en activos. El resultado es predecible. Después de 10 o 15 años de trabajo constante, dependes completamente de tu salario. Si lo pierdes, tu margen es limitado. Si quieres cambiar de carrera, tu capacidad de decisión es baja. No porque ganes poco, sino porque tu dinero no trabaja para ti en proporción suficiente. El problema no es falta de esfuerzo. Es un sesgo conductual que parece racional a corto plazo y costoso a largo plazo. Y mientras no lo identifiques con claridad, seguirás creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás manteniendo el equilibrio. La trampa psicológica no surge por ignorancia financiera básica. Surge por la combinación de 3 factores: estructura de ingresos lineal, comportamiento reactivo y ausencia de sistema. Primero, la mayoría depende casi exclusivamente de ingresos activos, es decir, intercambias tiempo por dinero. Si trabajas más horas o mejoras tu posición, ganas más. Si no trabajas, el ingreso se detiene. Esta estructura genera una sensación de estabilidad mientras el empleo continúa, pero no construye resiliencia. No hay un mecanismo automático que convierta parte de ese flujo en activos productivos. Segundo, el comportamiento es reactivo. Ahorras después de gastar, en lugar de gastar después de ahorrar. Esto parece una diferencia menor, pero cambia completamente el resultado. Cuando el ahorro depende de lo que queda, está subordinado al estilo de vida, y el estilo de vida tiende a expandirse con el ingreso. Ejemplo concreto. 2 personas ganan 3.000 euros netos. La primera ahorra el 10% solo si el mes no tuvo gastos imprevistos. La segunda automatiza el 20% el día que recibe el salario. Después ajusta su consumo al 80% restante. En 15 años, con una rentabilidad promedio del 6% anual, la primera puede acumular alrededor de 100.000 euros si mantiene consistencia. La segunda superará los 200.000 euros. La diferencia no es salarial, es estructural. Tercero, no existe un sistema claro. Muchas personas siguen consejos aislados. Reduce gastos, invierte, diversifica. Son recomendaciones correctas, pero incompletas si no forman parte de un marco coherente. Reducir 50 euros en suscripciones no cambia el resultado si la tasa de ahorro total sigue siendo baja.
Invertir sin una estrategia definida aumenta la probabilidad de abandonar en la primera caída del mercado. Las recomendaciones estándar fallan porque se centran en acciones puntuales, no en arquitectura financiera. No abordan la relación entre ingreso, porcentaje de ahorro, asignación de activos y horizonte temporal. Sin esa estructura, el progreso depende de disciplina emocional constante. Y depender de motivación para decisiones repetidas durante 20 años es estadísticamente ineficiente. La trampa no es gastar demasiado en algo específico, es no haber diseñado un sistema donde el crecimiento patrimonial sea automático y proporcional al ingreso. Los errores clave no son sofisticados, son decisiones repetidas que parecen pequeñas, pero alteran el resultado acumulado durante décadas. Primer error: priorizar el consumo incremental sobre la tasa de ahorro. Cuando el ingreso aumenta un 10% y el gasto aumenta en la misma proporción, el patrimonio no acelera. Si ganas 2.500 euros y ahorras 250, tu tasa es 10%. Si pasas a ganar 3.000 y ahorras 300, sigues en 10%. Después de 20 años, con una rentabilidad media del 6%, ahorrar 250 euros mensuales genera aproximadamente 116.000 euros. Ahorrar 500 euros mensuales genera cerca de 232.000 euros. La diferencia no es marginal. Duplica el capital y no requiere duplicar el ingreso, solo duplicar el porcentaje destinado a inversión. Segundo error: mantener demasiado capital improductivo. Tener 30.000 o 40.000 euros en cuenta corriente por seguridad, mientras la inflación promedio es 3%, implica una pérdida real de poder adquisitivo. En 10 años, 40.000 euros pierden alrededor de un 26% de valor real, si no generan rendimiento. Eso equivale a más de 10.000 euros erosionados sin que se perciba explícitamente. Tercer error: invertir sin consistencia temporal. Muchas personas invierten solo cuando el mercado parece seguro y se detienen en periodos de volatilidad. Supongamos que el rendimiento promedio de largo plazo es 7%, pero por entrar y salir del mercado, reduces el retorno efectivo al 4%. En 20 años, invertir 400 euros mensuales al 7% produce cerca de 209.000 euros. Al 4%, el resultado cae a aproximadamente 146.000 euros. La diferencia supera los 60.000 euros y no depende del salario, sino del comportamiento. Cuarto error: no definir un horizonte claro. Sin un marco de 10 o 20 años, cada fluctuación mensual parece relevante y genera decisiones impulsivas. Las consecuencias se acumulan lentamente. En 5 años la diferencia parece pequeña. En 10 años es visible. En 20 años determina si dependes totalmente de tu empleo o si posees activos que generan flujo independiente. El punto central es este: el ingreso influye, pero la estructura y las decisiones porcentuales determinan el resultado final. La mayoría no fracasa por ganar poco, sino por no optimizar lo que ya gana. La solución no es aumentar ingresos de forma inmediata ni asumir más riesgo. Es construir una estructura automática basada en 3 elementos: porcentaje fijo de inversión, asignación simple de activos y consistencia temporal. Primero, define una tasa de inversión no negociable. No lo que sobra, sino un porcentaje fijo del ingreso neto. Para muchas personas realistas, el rango razonable está entre 15% y 25%. Si ganas 3.000 euros y decides invertir el 20%, son 600 euros mensuales. Esta cantidad se transfiere automáticamente el día que recibes el salario. El consumo se ajusta al 80% restante. La clave es que la decisión ocurre una vez. La ejecución es automática. Segundo, establece una asignación de activos simple y diversificada. Por ejemplo, un fondo indexado global de bajo costo.
que represente miles de empresas en distintos países, combinado con una proporción moderada de bonos si tu tolerancia al riesgo es menor. No se trata de seleccionar acciones individuales ni predecir mercados. Se trata de capturar el crecimiento agregado de la economía global a largo plazo. Históricamente, los mercados amplios han ofrecido rendimientos promedio del 6 al 8% anual en horizontes de 15 a 20 años, aunque con volatilidad en el corto plazo. Tercero, aplica inversión periódica constante. Invertir cada mes reduce el impacto de intentar acertar el momento. Compras tanto en mercados altos como bajos, promediando el costo en el tiempo. Este mecanismo disminuye el riesgo conductual, que suele ser más dañino que el riesgo de mercado. ¿Por qué esta estructura es estable y no especulativa? Porque no depende de predicciones, noticias ni decisiones frecuentes. Depende de reglas simples, porcentaje fijo, bajo costo, diversificación amplia y horizonte largo. El riesgo principal no es la fluctuación anual, sino abandonar el sistema antes de que el interés compuesto actúe. Si inviertes 600 euros mensuales durante 20 años con una rentabilidad media del 7%, el resultado supera los 300.000 euros. No es un escenario extremo, es matemática aplicada con disciplina estructural. La trampa psicológica del dinero consiste en creer que el progreso financiero depende principalmente de ganar más, cuando en realidad depende de cómo se estructura lo que ya se gana. La diferencia entre estancamiento y acumulación sostenida no está en el nivel de ingresos, sino en la existencia de un sistema claro, automático y orientado a largo plazo. Una estructura financiera sólida integra 3 elementos: una tasa fija de inversión, automatización y diversificación con horizonte amplio. Cuando un porcentaje del ingreso, por ejemplo, 20%, se separa de forma automática el mismo día del cobro, el crecimiento patrimonial deja de depender de la fuerza de voluntad mensual. El consumo se adapta al ingreso restante y no al revés. Esta simple inversión del orden de decisiones cambia el resultado acumulado. En el primer año el impacto parece limitado. Invertir 600 euros mensuales genera 7.200 euros más el rendimiento correspondiente. No es un cambio estructural en tu vida cotidiana. Sin embargo, ya se ha producido un ajuste clave. El ahorro dejó de ser residual y pasó a ser prioritario. En 5 años, con una rentabilidad media razonable del 6 al 7%, el capital puede situarse en torno a 40.000 a 45.000 euros. En este punto, los rendimientos anuales comienzan a ser visibles. El crecimiento ya no proviene exclusivamente de tus aportaciones, sino también del capital acumulado. En 10 años, superar los 100.000 euros es un escenario realista bajo esas condiciones. Un rendimiento del 7% sobre esa base implica alrededor de 7.000 euros anuales generados por los activos. Eso equivale a varios meses de gastos para muchas personas. La dependencia total del salario empieza a disminuir. En 20 años, el efecto compuesto se vuelve estructural. Con 600 euros mensuales invertidos al 7%, el capital puede superar los 300.000 euros. No es una promesa de riqueza rápida, pero sí una base sólida que amplía tus opciones profesionales y personales. La acción inmediata es concreta: calcular el ingreso neto real, definir un porcentaje de inversión sostenible, automatizarlo y elegir instrumentos diversificados de bajo costo. Después, reducir la frecuencia de decisiones financieras innecesarias. El objetivo no es optimizar cada detalle, sino mantener coherencia durante décadas. Cuando existe estructura, el resultado depende menos de impulsos y más de matemáticas aplicadas con consistencia. Esa es la diferencia entre simplemente trabajar durante 20 años y construir patrimonio durante 20 años.